Seguimos en Más que Noticias conversando con el doctor Julio Kotler, que nos está ayudando a comprender algunos aspectos importantísimos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y Movadef, Julio, es un caso fundamental, es un caso que nos pone frente a un hecho que a mí me parece relevante, y es cuánto hemos trabajado la etapa post-terrorismo, cuánto hemos comprendido lo que ocurrió, cuánto nos hemos cuidado de proteger a la población de volver a caer en soluciones extremistas. ¿Por qué? ¿Por qué Movadef no solo aparece, sino aparece con esa insolencia, que es lo que a mí me desconcierta tanto? Bueno, porque no, las instituciones democráticas son muy febles. Nuevamente, lo del Jurado Nacional de Elecciones, que a las 24 horas no hubiera emitido un dictamen prohibiendo a estas organizaciones y eliminándola del panorama político, te hace ver de personas o que tienen miedo o que tienen arreglos subrepticios, no sé, o que están muy fijados en fórmulas legalistas. Eso es una vergüenza. Y mayormente no hay una manifestación en contra. Han salido unos muchachos en el Girón Tarata, pero nada más. Vemos más congresistas involucrados en el caso de este chico Mancilla, que vamos, es un caso en el que, claro, hay que mirar, ¿no? Pero no vemos a nadie muy preocupado por esto, ¿no? Todavía no veo manifestaciones así claras y tajantes en contra de esta situación. Estamos asistiendo a una... Entonces, nuevamente, todo eso tiene que ver con la atomización, con la fragmentación, con el desgano político que hay en el país. Tú hablabas siempre de la corporativización de la política, de mirar siempre tu propio interés, mirarte el ombligo, básicamente, y no, el resto te importará un pepino. Pero por supuesto, y cuando ganas plata, saca la plata fuera rápidamente, por si acaso. Y además, si mal no recuerdo, era una característica que tú reconocías o la identificabas en empresarios, pero también en gremios, también en SUTEP, en todos. Pero ¿no? por supuesto. Pero por supuesto. Esta corporativización tiene que ver con este interés ahora de hacer una suerte de amnistía general, porque es lo que le conviene a algunos, que les importa un pepino que salgan terroristas de la cárcel con tal de que salgan otros que también están presos por derechos humanos. Que personalmente van a ganar además posiciones y otras cosas más. Pero por supuesto, ahí tienes un ejemplo. En otros países el problema de derechos humanos está en el primer plano. Bueno, acá sí hay organismos muy valientes y personas muy corajudas que son nuestros grandes defensores, pero no hay una conciencia social de defensa de esto. Si las barbaridades de Sendero Luminoso, las monstruosidades de Sendero Luminoso, pasan un poco desapercibidas en la actualidad. Las monstruosidades de Telma Hurtado han desaparecido. Pero los chicos no saben ni quién es. Claro. Los jóvenes menores de 20 años y con la justa reconocen a Abimael. Bueno, eso pues, cuando no hay instituciones, no hay memoria. Entonces, no se trata de que tengas un buen historiador que te presente, no. Hay instituciones que guardan memoria. Entonces el Consejo, la Comisión de la Verdad, lo del museo hubiera sido un lugar hubiera sido un lugar donde se conservara, donde se expusiera. Deberías tener libros de historia para los estudiantes, deberías tener documentales. Es decir, tanto la matanza de los Penales como la matanza de la Comarca deberían estar ahí, como el éxito del comando de Chavín de Huántar en la liberación de la embajada. Pero no hay nada de eso. Todavía no hay un reconocimiento del país, porque no hay Estado. Entonces, cuando tengas Estado, vas a tener un Ministerio de Educación Pública que enseñe a todos los peruanos la historia del Perú. Pero cuando te encuentras con una fragmentación de esta naturaleza, cada quien le interesa su pueblito, su corporación, su sentido particular de las cosas. ¿Qué va a... José Carlos Mariátegui tenía una columna que se llamaba Peruanicemos el Perú. Eso todavía falta.
Y falta además que se entienda la necesidad, Claro. ¿no? Porque no hay una comprensión de por qué necesitaríamos peronizar el Perú. Claro. Ahora, Julio, ¿qué va a pasar? Porque este gobierno se presentó como una opción distinta, sobre la que unos tenían más esperanza que otros. De hecho, que no haya triunfado el fujimorismo daba cuenta de un país que todavía tiene ánimos de seguir adelante y no regresar al pasado y no perdonar tan fácil algunas cosas que no se pueden perdonar con tanta facilidad. Humala tiene un reto muy importante entre las manos, porque si bien vuelve a ganar el mal menor, como tú siempre lo señalas, esta vez ganó la opción que era más radical en tema de ofertas de cambio, cosa que no había pasado en ninguna de las segundas vueltas anteriores. A Alan le había ganado Toledo y a García le había ganado Humala. Esta vez Humala le gana la opción más moderada en términos de una propuesta de cambio. ¿La gente está esperando cambios realmente? Sí. No hay señales. Lo que sucede en el caso peruano es que la gente cree que se hace un país administrativamente, que lo que faltan son buenos técnicos y que firmen disposiciones y que así se hace un país. Es de un simplismo impresionante. Claro, ¿cómo creer que solo son gerentes, ¿no? Se hace con eso, pero se hace también con una exposición ideológica, con mitos, con discursos, con expectativas y con reconocimiento a determinada gente. Este no es un gobierno que haya reconocido a los sectores populares en términos de discurso. La ministra de Inclusión Social concentra todo su interés entre los sectores más pobres. Pero ella lo hace por un lado, mientras que el señor Humala no reivindica esas acciones y no pone prioridad en esas acciones. A Carolina Trivelli, esa es la única que he escuchado decir que en ese porcentaje de peruanos más pobres por donde empezará el Ministerio de la Inclusión son muchos de los que han salido a protestar en Cajamarca. Esa es la relación que no queremos ver. Pero claro, porque es una relación de rechazo a la autoridad, de desconfianza con la autoridad, y ya se da. Bueno, en 6 meses ya lo tienes. En un sentido están pidiendo lo mismo que piden los que no quieren que el Estado se meta en sus negocios. Si no me va a ayudar, que no me estorbe. Pero por ¿no? supuesto, claro que sí. Entonces lo que tiene que hacer es reconocer los intereses, pero tiene pues que articular esos intereses, tiene que ver la manera en que políticamente articularlos. No hay discursos políticos por parte del gobierno, hay un discurso tecnocrático. Se va a dar tanta plata, es decir, es el ministro de Economía nuevamente el que manda, mientras que debería ser el ministro del Interior, el que hiciera política. Lo que falta en el Perú es política. Aunque, bueno, nos hemos llevado años satanizando la política, y ya antes de irnos a la pausa tú decías una frase que asustaba. Movadef puede llegar a captar ese descontento, justamente esas expectativas de una población que se radicaliza cada vez más. Así es, y que cada vez pide cambios que quedan más insatisfechos. Pero claro. ¿Existe entonces el riesgo, no? Pero por supuesto. ¿Existe la posibilidad de otro sendero? Probablemente no. Pero un Antauro Humala sí existe como posibilidad. O cualquiera de esos tipos de esa naturaleza o del extremo de la derecha también. En que comiencen a salir a decir que hay que matar a la gente, a todos los delincuentes. Mira lo que pasó en Trujillo con el policía al que se le acusa de haber asesinado y el éxito que tiene. Él puede ser un candidato a la presidencia, ¿no? Ha sido absuelto por la justicia, pero además es una persona muy, muy reconocida en su localidad. Por eso te digo. Porque eso es eficiencia. Claro, ¿no? Claro. Porque eso es eficiencia. Ahora, Julio, ¿pero qué pasa con estos extremos? Porque si bien el elector no tiene en su cabeza este tema de si eres de izquierda o eres de derecha, sí entiende muy bien cuáles son los intereses que estás defendiendo y hacia dónde estás yendo. ¿Qué cosa, por ejemplo, significa el fracaso de Susana Villarán en términos de buscar una salida a futuro de una política que no sea ni de un extremo ni de otro? ¿Estamos anulando la posibilidad de que exista una izquierda moderada y que más bien todas esas necesidades insatisfechas sean canalizadas por radicales? Yo te diría que en el caso de Susana, ella también cayó en el mismo juego tecnocrático. Ella no ha hecho política. ¿Qué cosa se creía? Que le iban a permitir
que una izquierdosa fuera alcaldesa de Lima, que no sabía que a las 24 horas la iban a atacar, después de la campaña que le hicieron durante las elecciones, que le sacaron su mamá, su papá, su abuela y todo lo demás? Pero por supuesto que todo ese extremo derecho que va del fujimorismo, el militarismo, no va a permitir ni que las personas con alguna simpatía izquierdista ocupen posiciones importantes. Los que quedan en este gobierno tienen los días contados. ¿Y ellos son los que están dictando los cambios de Ollantumala? Ellos son los que están dictando los cambios en el gobierno de Ollantumala. Los que están presionando poco a poco, pero obviamente que son elementos perturbadores del orden dominante. ¿Qué? Es decir, en esto tienes que ponerte a pensar nuevamente en los... Es decir, tener una ministra de la mujer, como Ana Jara. Sí. Bueno, ¿es significativo o no? Es una señal pésima. Pésima, Bueno, pésima. Es lo que, a lo Sobre que voy. todo después de Aida García Naranjo. Bueno, ¿no? eso ya... Porque la contradicción entre un tipo de persona y claro. otro, y entre lo que defienden, es tan evidente que tú dices, ¿a dónde van? Pero claro, y lo vas a tener en la cuestión de la lucha contra las drogas. Carmen Macías es una excelente persona que se va a dedicar a la prevención, pero todo el resto pasa al Ministerio del Interior. Sí. Carmen va a hacer el trabajo que ella sabe hacer. Ah, sí, por supuesto. Pero nuevamente, y no se dan cuenta que el problema de la droga no es un problema de represión, es un problema internacional. El problema